Hola, mi nombre es Montserrat Villasana Serrano, soy estudiante de la Universidad Rosario Castellanos, de la licenciatura Contaduría y Finanzas del Grupo 601. Voy a hablar sobre qué es la deducción de inversiones y cómo es que se calcula. La deducción de inversiones en México es un mecanismo fiscal que permite a las empresas deducir como un gasto el valor de sus inversiones en activos fijos. Algunos de ellos podrían ser la maquinaria, el equipo, las construcciones, etc. De sus ingresos acumulables para efectos del impuesto sobre la renta, el ISR. Esto ayuda a reducir la carga tributaria de las empresas al reconocer la depreciación de estos activos a lo largo del tiempo. La deducción de inversiones en México está regulada por la Ley del Impuesto sobre la Renta, específicamente en los artículos del 31 al 41. Establecen las reglas y los porcentajes de deducción dependiendo del tipo de bien y su vida útil. Las inversiones únicamente se podrán deducir mediante la aplicación en cada ejercicio de los porcientos máximos autorizados por esta ley sobre el monto original de las inversiones con la limitación en deducciones que en su caso establezca esta ley. Ahora voy a mencionar cómo se hace el cálculo de estas inversiones. El cálculo de las deducciones se basa en el monto original de la inversión y el porcentaje anual de la deducción permitido por la ley, que varía según el tipo de activo. Un ejemplo es, supongamos que una empresa adquiere una maquinaria de 100,000 pesos y que la ley permite una deducción anual al 10%. Para este tipo de activo, el monto original de la inversión son los 100,000, el porcentaje de deducción anual permitido son el 10%. El cálculo será el monto original por el porcentaje de deducción nos dará la deducción anual, es decir, en cantidades, los 100,000 por el 10% igual a 10,000. Cada año la empresa deberá deducir 10,000 pesos de sus ingresos acumulables como parte de la deducción de inversiones hasta que se complete el 100% del valor de la inversión. Para la depreciación y actualización, se basa en la Ley del Impuesto sobre la Renta, la cual permite que los montos de inversión se actualicen por inflación, lo que significa que el monto original de la inversión puede incrementar con base en los índices del precio del consumidor, permitiendo una deducción que refleje mejor el valor real del dinero a lo largo del tiempo. Un ejemplo podría ser, si después de un año la inflación es del 3%, el valor de la maquinaria para efectos fiscales será el monto original por el 1 más la inflación. En cantidades sería los 100,000 más por 1 más 0.03 igual a 103,000. La deducción del segundo año se calculará sobre este monto actualizado. La deducción de inversiones permite a las empresas en México recuperar el costo de sus activos fijos a través de deducciones fiscales anuales basadas en porcentajes específicos determinados por la Ley del Impuesto sobre la Renta. Esto se fundamenta en los artículos 31 al 41 de esta ley y considera la depreciación del activo a lo largo del tiempo, así como la posible actualización del valor de la inversión debido a la inflación. Siguiente tema. ¿Qué son las pérdidas fiscales y cómo se calculan? Son aquellas pérdidas netas que una empresa tiene cuando sus deducciones autorizadas son mayores que sus ingresos acumulables en un ejercicio fiscal. Estas pérdidas pueden ser utilizadas para disminuir las utilidades del ejercicio futuro y por ende reducir el monto del impuesto sobre la renta a pagar durante estos ejercicios. El tratamiento de las pérdidas fiscales en México está regulado por la Ley del Impuesto sobre la Renta, específicamente en el artículo 57. La pérdida fiscal se obtendrá de la diferencia entre los ingresos acumulables del ejercicio y las deducciones autorizadas por esta ley, cuando el monto de estas últimas sean mayor que los ingresos. Estos artículos establecen que las pérdidas fiscales pueden ser deducidas de la utilidad fiscal en los 10 ejercicios siguientes a aquel en el que se generaron estas agotarias. Para la determinación de la pérdida fiscal, se calculan los ingresos acumulables del ejercicio
Se restan las deducciones autorizadas. Si el resultado es negativo, se tiene una pérdida fiscal. Ahora mencionan un ejemplo. Supongamos que una empresa tiene los siguientes datos en un ejercicio fiscal. Ingresos acumulables por 500,000 pesos, deducciones autorizadas por 700,000 pesos. Para la pérdida fiscal se va a calcular sobre ingresos acumulables menos deducciones autorizadas. En cantidades sería los 500,000 menos los 700,000 igual a negativo 200,000. En este cálculo, la empresa tiene una pérdida fiscal de 200,000 pesos. Puede ser utilizada para disminuir las utilidades de los ejercicios futuros hasta por 10 años, lo cual se le conocen como amortizaciones de las pérdidas fiscales. Supongamos que en el siguiente ejercicio la empresa tiene ingresos acumulables por 800,000, deducciones autorizadas por 600,000. La utilidad fiscal antes de aplicar la pérdida sería utilidad fiscal 800,000 menos 600,000 igual a 200,000. La empresa puede aplicar la pérdida fiscal por 200,000 generada en el ejercicio anterior para reducir su utilidad fiscal a cero. Es decir, en cantidades, la utilidad fiscal después de aplicar la pérdida sería 200,000 menos 200,000 igual a cero. Por lo tanto, la empresa no tendría que pagar el ISR sobre la utilidad de este ejercicio. La pérdida fiscal permite a las empresas reducir sus utilidades gravables en ejercicios futuros, disminuyendo así su carga tributaria. Estas pérdidas se pueden aplicar durante el periodo de hasta 10 años a partir del ejercicio en que se generaron. En este mecanismo se encuentra regulado por el artículo 57 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Ahora les voy a hablar sobre qué es la CUCA y cómo se calcula. La CUCA es la cuenta de capital de aportación. Es un registro contable utilizado por las empresas en México para llevar un control de las aportaciones de capital que realizan los socios o accionistas, así como las actualizaciones de dichas aportaciones. La CUCA es importante porque permite determinar la cantidad de capital que puede ser devuelta a los socios o accionistas, sin que esta devolución se considere como un dividendo grabado para efectos de impuesto sobre la renta, el ISR. La CUCA está regulada por la Ley del Impuesto sobre la Renta, específicamente en los artículos 78 y 89. Estos artículos establecen las reglas para la integración, actualización y disminución de la CUCA. Artículo 78. La persona moral residente en México que reduzca su capital determinará la utilidad distribuida. Se disminuirá del reembolso por acción el saldo de la cuenta de capital de aportación por acción que se tenga la fecha en la que se pague el reembolso. El monto de la utilidad distribuida. La utilidad distribuida será la cantidad que resulte de multiplicar el número de acciones que se reembolsen a las que se hayan considerado para la reducción de capital de que se trate según corresponda por el monto que resulte. La CUCA se calcula inicialmente sumando todas las aportaciones de capital realizadas por los socios o accionistas y posteriormente se actualiza conforme a la inflación. La fórmula para la CUCA inicial es la CUCA inicial igual a las aportaciones de capital. La actualización de la CUCA es la CUCA se actualiza anualmente de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor, INPC. La CUCA actualizada es igual a la CUCA inicial por el INPC del último mes del ejercicio sobre el INPC del mes de la actualización. Como ejemplo, una empresa se constituyó con las siguientes aportaciones de capital. La aportación inicial es de 1,000,000 de pesos. La CUCA inicial es igual a 1,000,000 de pesos. Al finalizar el primer año, supongamos que el INPC del último mes del ejercicio es de 110 y el INPC del mes de la aportación inicial era de 100. Actualización de la CUCA. La CUCA actualizada es igual al 1,000,000 de pesos por el
los 110 sobre los 100 nos dará igual a 1.100.000. Eso lo vamos a multiplicar por el 1.10 que nos dará como resultado 1.210.000 pesos. Entonces la cuca al finalizar el primer año sería de 1.210.000 pesos. La actualización de la cuca. La cuca es actualizada para determinar el monto que se puede devolver a los accionistas sin que dicha devolución se considere un dividendo grabado. Si una empresa decide devolver 500.000 a sus accionistas y su cuca actualizada es de 1.210.000, esta devolución no será grabada. La cuca es una cuenta que registra las aportaciones de capital de los socios o accionistas de una empresa y se actualiza anualmente conforme a la inflación. Se fundamenta en los artículos 78 y 89 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y permite determinar el monto de capital que puede devolverse a los socios sin ser considerados un dividendo grabado. Ahora vamos a hablar qué es la UFIN y la CUFIN y cómo se calcula. La UFIN es la utilidad fiscal neta, que representa la ganancia neta de una empresa después de haber pagado el impuesto sobre la renta. Se utiliza para determinar cuánto de la utilidad puede ser distribuido a los accionistas sin generar un ISR adicional por dividendos. Ahora hablemos de la CUFIN. La CUFIN es la cuenta en la que se acumulan las UFIN de cada ejercicio fiscal. Es un registro contable que permite a las empresas llevar un control de las utilidades fiscales que pueden ser distribuidas a los accionistas sin causar un ISR adicional. La UFIN y la CUFIN están reguladas por la Ley del Impuesto sobre la Renta, específicamente en el artículo 77 y 78. Cuenta de utilidad fiscal neta en el artículo 77. Las personas morales llevarán una cuenta de utilidad fiscal neta. Esta cuenta se adicionará con la utilidad fiscal neta de cada ejercicio. La utilidad distribuida proveniente de CUFIN, artículo 78. La utilidad distribuida agravable determinada podrá prevenir de la cuenta de utilidad fiscal neta hasta por la parte que del saldo de dicha cuenta le corresponda al número de acciones que se reembolsan. El cálculo de la UFIN. La UFIN se calcula a partir de la utilidad fiscal del ejercicio, restando el impuesto sobre la renta pagado y ajustando por conceptos no deducibles y no acumulables. Entonces sería la UFIN igual a la utilidad fiscal menos el ISR pagado, más los ingresos no acumulables menos deducciones no deducibles. Por ejemplo, si tenemos una empresa donde tiene los siguientes datos en un ejercicio fiscal, la utilidad fiscal por 1.000.000 de pesos, su ISR pagado por 300.000, el ingreso no acumulable por 50.000, deducciones no deducibles por 20.000, entonces la UFIN quedaría la utilidad fiscal por 1.000.000 menos el ISR pagado por 300.000, más los ingresos no acumulables por 50.000, menos las deducciones no deducibles por 20.000, nos dará un total de 730.000. El cálculo de la CUFIN. La CUFIN se compone de la UFIN de los ejercicios anteriores más la UFIN del ejercicio actual, actualizadas conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor. La fórmula para la CUFIN sería el CUFIN igual a CUFIN del ejercicio anterior más UFIN del ejercicio actual. Como ejemplo, si tenemos una empresa que tenía una CUFIN del ejercicio anterior de 2 millones de pesos y que la UFIN del ejercicio actual es de 730.000 pesos, entonces su CUFIN quedaría 2 millones de pesos más los 730.000 pesos es igual a 2.730.000. Esa es la actualización de la CUFIN. La CUFIN es utilizada para determinar el monto de utilidades que pueden ser distribuidas
a los accionistas sin generar un ISR adicional por dividendos. Si una empresa distribuye dividendos hasta el monto acumulado en la CUFIN, estos no estarán sujetos al ISR adicional por dividendos. UFIN, utilidad fiscal neta, calculada restando el ISR pagado y ajustado por ingresos no acumulables y deducciones no deducibles de la utilidad fiscal. CUFIN, cuenta de utilidad fiscal neta que acumula la UFIN de cada ejercicio fiscal. Estos conceptos se fundamentan en los artículos 77 y 78 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y son esenciales para determinar la distribución de utilidades a los accionistas sin interrumpir en un ISR adicional por dividendos. ¿Qué son los dividendos provenientes de CUFIN y cuáles son los que no provienen de CUFIN y cómo se calculan? Son las utilidades que una empresa distribuye a sus accionistas. En México, los dividendos pueden provenir de dos fuentes principales. Los dividendos provenientes de la CUFIN, cuenta de utilidad fiscal neta, y los que no provienen de la CUFIN. Los dividendos provenientes de la CUFIN son aquellos que se distribuyen a partir de las utilidades acumuladas en la CUFIN. Estos dividendos no están sujetos al impuesto sobre la renta adicional, ya que las utilidades de la CUFIN ya han sido grabadas previamente. Los dividendos que no provienen de la CUFIN son aquellos que se distribuyen a partir de utilidades que no están registradas en la CUFIN. Estos dividendos están sujetos a un ISR adicional del 10% sobre el monto distribuido, según lo establece la Ley del Impuesto sobre la Renta. La CUFIN, el tratamiento de los dividendos se encuentran regulados por la Ley del Impuesto sobre la Renta, específicamente en los artículos 77 y 140. Cálculo de los dividendos. Dividendos provenientes de la CUFIN. Primero se va a determinar el monto total de utilidades acumuladas en la CUFIN y después se distribuyen los dividendos hasta el monto disponible en la CUFIN. Los dividendos que no provienen de la CUFIN, se determina el monto de los dividendos a distribuir que excedan la CUFIN y se calcula el ISR adicional al 10% sobre estos dividendos. Como ejemplo, una empresa tiene los siguientes datos. CUFIN acumulada 1 millón de pesos. Dividendos total a distribuir 1.500.000. Primero vamos a determinar los dividendos provenientes de la CUFIN. La empresa distribuye hasta 1 millón de la CUFIN. Determinaremos los dividendos que no provienen de la CUFIN. El excedente de 500.000 no proviene de la CUFIN y están sujetos al impuesto sobre la renta adicional. Calcular el ISR adicional son los 500.000 pesos por el 0.10 igual a 50.000. Entonces los dividendos distribuidos serán provenientes de CUFIN sin ISR adicional por 1 millón de pesos y no provenientes de CUFIN sujetos al ISR adicional por 500.000. El ISR adicional será de 50.000 que la empresa deberá retener y pagar al SAT. Los dividendos provenientes de CUFIN no sujetos al ISR adicional, ya que provienen utilidades que ya fueron grabadas, fundamentado en el artículo 77 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Los dividendos que no provienen de la CUFIN son sujetos a un ISR adicional del 10% según el artículo 140 de la Ley del ISR. El tratamiento y cálculo de los dividendos dependerá de si provienen o no de la CUFIN, determinando así su sujeción a impuestos adicionales.